Bien, hermano, les saludo a todos en el nombre del Señor. Agradecido de verles a todos y cada uno. Mi voz no está óptima, así es que me van a salir algunos gallitos de repente. No es que esté cambiando la voz, no estoy en la pubertad. El, el último himno que cantamos es realmente precioso y, y habla de una realidad que debiera existir en los cristianos. Y, y claro, bien cantado es más lindo aún. Pero, pero yo escuchaba y meditaba en la letra, que es la idea de cantarle al Señor. Meditar en la letra, meditar en lo que estamos diciéndole, porque estamos diciéndole al Señor, seguir, seguir hasta el final, Señor, y no mirar atrás. Y yo decía, ¿para cuántos de nosotros es una realidad? Confiar tan solo en ti, Señor. ¿Para cuántos de nosotros es una realidad solo confiar en Cristo a pesar de las circunstancias que a veces parece que nos abruman al punto de ahogarnos? ¿Para cuántos de nosotros es de verdad lo que cantamos en este minuto? Yo les he dicho una frase que no es mía, que, que dice que la vez en que los cristianos más mentimos es cuando cantamos, porque le decimos al Señor un montón de cosas lindas que ni siquiera están cerca de nuestra realidad, de nuestro diario vivir. Y como les digo, meditando en la letra, yo decía, para mí será una realidad en las circunstancias adversas. Yo esta semana he andado muy mal de salud, muy mal. Y he dependido del Señor yo personalmente. Y sé de algunos hermanos que lo están pasando pésimo. ¿Han dependido del Señor o queremos arreglar las cosas a nuestra manera? ¿O queremos que la forma en que yo establecí que se deben resolver las situaciones las debo resolver? Porque yo he andado muy resfriado, pero muy, y me ha tocado trabajar de noche además. Y con mi artrosis que ya no puedo más, he andado literalmente con las patas a la rastra. Literalmente. Entonces he andado muy mal. Y si no dependo del Señor, de nada me sirve. Hermanos, de nada sirve que vengamos los domingos si no dependemos del Señor. Seguir tu caminar, mirarte solo a ti, Señor, y todo lo que cantamos, que no sea solo una frase, que no sea solo la letra de un himno, que sea una realidad para nuestras vidas. Seguirte solo a ti, Señor. Es realmente una maravilla poder pensar que solo depende del Señor nuestra vida y todos los quehaceres. A veces estamos tan aproblemados y abrumados que esos problemas nos dejan en casa y no nos hacen venir a la iglesia porque el problema nos agobia. Y yo recién hablaba con un hermano y le decía, la mejor forma de salir de una dificultad es estando en comunión con los hermanos. Recuerden que la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es, por excelencia, el consolador. Y el consuelo viene de parte del Espíritu Santo hacia nuestras vidas. Y aquí habemos un montón de creyentes en los cuales mora el Espíritu Santo. Y qué mejor consuelo para alguien que está en dificultades que ser consolado por sus hermanos. Cuando te abraza un hermano en Cristo, uno recibe el consuelo del Espíritu de Dios que mora en ese hermano. Entonces la mejor forma, hermanos, de pasar una dificultad de vida es estando en la comunión de los santos. Que no te engañe el demonio pensando en que el problema es tan grande que necesito estar en mi casa solo descansando para que nadie me vea. No es así. Es un engaño del demonio. No le hagamos caso. El demonio es realmente increíble. Recuerden, siempre se lo he dicho, los que llevan tiempo en esta iglesia saben que lo digo siempre. El demonio se disfraza de ángel de luz. El ángel de luz de las Escrituras es Cristo. Entonces,
el demonio se disfraza de Cristo y nos habla al oído y nosotros a veces pensamos que es la voz del Espíritu Santo, que es la voz de Cristo. No, es el demonio. Si todo lo que nos aparte de la comunión con Cristo, con su palabra, de la comunión de los santos, hermanos míos, es el demonio, por más que creamos que estamos dentro de la voluntad de Dios. No es así. La voluntad de Dios es santa, agradable y perfecta y no hace daño. Nos da paz interior. Entonces, cuando estoy atormentado por algo, no está Cristo ahí. No está Cristo. Ahí está mi mente tratando de resolver situaciones. Entonces, dejemos que Cristo obre en nuestra vida, hermano. Nos va a ir mucho mejor en esa circunstancia de vida. La semana pasada, estamos viendo, como todos saben, en el libro de Gálatas, capítulo 6, del verso 7 al 10. Y la semana pasada vimos algunos conceptos que nos parecían muy interesantes. Y dentro de ello vimos que el que siembra para la carne, vamos a la lectura, dice: no os engañéis, eso ya lo vimos, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Hasta ahí vimos la semana pasada. El que siembra para su carne, dice, de la carne segará corrupción. Más el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Creo que vamos a hacer un repaso breve, como lo hacemos siempre, para dar la introducción al tema de hoy. Vimos la palabra corrupción, que la vimos bien técnicamente, pero era importante entender lo que está diciendo Dios cuando habla de la corrupción. Y dijimos que viene del latín, que del vocablo corruptio, que a su vez está formado por el prefijo con o junto, y del verbo romper o deshacer, y el sufijo tío, que es la acción o efecto. Entonces, corrupción es la acción moral o práctica de romper, echar a perder, dañar, depravar, pervertir, desechar. Todo eso tiene que ver con depravación. Entonces, la depravación, hermanos míos, tiene que ver con una acción nuestra de echar a perder algo que Dios ha establecido. Y lo vemos en el huerto del Edén. Dios estableció una comunión perfecta entre Él y los hombres rompieron esa comunión por el afán y el deseo, ¿cierto?, en este caso de Eva, de querer ser como Dios, y de Adán, obedecer la voz de su mujer. Vimos que la sentencia que ejecuta Dios en contra de los hombres que están dispuestos a hacer el mal es también con acciones que tienen que ver con la acción que el hombre ha realizado a su vez. O sea, todo lo que el hombre siembra cosecha. No podemos pretender que si hacemos mal, Dios nos haga tener un fruto de bien. La Biblia dice que el árbol malo da malos frutos. Entonces, ningún árbol bueno va a dar malos frutos. Entonces, la siembra tiene que ver necesariamente con lo que nosotros hacemos. Y también dijimos que todas nuestras acciones presentes nos acarrean consecuencias futuras, ¿cierto? Eso lo tenemos todos claro. Y que todo lo que hoy vivimos son consecuencias de lo que sembramos en el pasado. Y eso también, hermanos míos, es claro. Muchas veces nosotros andamos pensando en que no nos corresponde, o que mala suerte, o que infortunio lo que estamos viviendo. Hermano, yo te reitero, lo que estás viviendo hoy es lo que sembraste ayer. Es lo que sembraste ayer. Vimos algunos ejemplos lamentables de hermanos nuestros que han sembrado mal, ¿cierto? Y que cosecharon lo que ellos no querían, pero sí, definitivamente la ley divina no es inquebrantable, hermanos míos. Vimos el caso de nuestro hermano Saulo de Tarso, siendo Saulo de Tarso inconverso, lamentablemente los frutos los vino a cosechar cuando era Pablo, el apóstol, pero lamentablemente, pero así es la ley divina. Y vimos otros ejemplos también de otros hermanos que sembraron y cosecharon exactamente lo mismo. Hoy vamos a ver el mismo verso 8, pero el aspecto más: el que siembra para el espíritu segará vida eterna.
Oramos, hermano. Padre, en el nombre de Jesús agradecemos su misericordia, su bondad. Gracias por la presencia de cada uno de los que están acá. Ruego su bendición sobre sus vidas, sobre sus quehaceres diarios. Y también, Padre, principalmente por aquellos que aún no le conocen o por aquellos que le conocen solo de oídas. Gracias por el amor y la misericordia que derramamos sobre nuestras vidas. Bendíganos, por favor. Permítanos aprender más de su palabra y perfeccionar nuestras vidas para agradarle más a usted. Para su gloria rogamos la asistencia de su Santo Espíritu en medio nuestro, para que también, Señor, haga una obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gálatas 6:8. Como les dije, la semana pasada vimos principalmente el fruto de la carne y lo vimos en el libro de Gálatas, capítulo 5, del verso 17 en adelante. Esta semana veremos el que siembra para el Espíritu. Busca en tu Biblia, hermano, si la tienes abierta en el libro de Gálatas, cómo está escrito Espíritu. ¿Cómo está escrito Espíritu? Con mayúscula. ¿Qué quiere decir que esté escrito con mayúscula? Que está hablando del Espíritu Santo. Fíjense lo interesante de esto. Dice, el que siembra para su carne, o sea, hablando de sí mismo, siembra corrupción. Más el que siembra para el Espíritu. Podríamos pensar que Dios está diciendo el que siembra para su Espíritu, para el interior de cada ser. No, no está diciendo eso. Más el que siembra para el Espíritu Santo. Hermanos míos, es súper interesante verlo desde esa perspectiva. No está hablando el que siembra para su propio espíritu, sino para el Espíritu de Dios. Entonces, tenemos solo dos posiciones aquí en la Escritura. Porque ustedes saben que no hay medias tintas para Dios. Tenemos el que siembra para su carne y el que siembra para el Espíritu. No hay otra posición. No hay alguien que diga, no, pero en realidad yo estoy como al medio. No, yo a veces, no. El que no es conmigo, dijo el Señor Jesucristo, contra mí es. Entonces, no hay medias tintas en la Escritura. Como está con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Hermano, Dios está hablando de que el que siembra para Él. Recuerden que el Espíritu Santo es la tercera persona de Dios. El que siembra para Él. Cuando siembras, hermano, para la carne, como dije, lo haces para ti mismo. Y cuando siembras para el Espíritu, lo haces para Dios. Es decir, todo el trabajo espiritual que tú haces, lo haces pensando en que es para Dios. Y, hermano mío, literalmente es para Dios. Si tú siembras para el Espíritu, estás sembrando para el Espíritu. Y fíjate en esto, estás sembrando en tierra ajena. Estás sembrando en una tierra que no es tuya. Cuando tú siembras para la carne, estás sembrando en tu propio jardín. Cuando siembras para el Espíritu, estás sembrando en el jardín de Dios. Y eso, hermanos míos, depende absolutamente de Dios. Es decir, el fruto que esa siembra dé depende del dueño del jardín, el dueño del prado. En resumen, hermanos míos, ¿trabajas para ti o trabajas para Dios en el sembrar? Es imposible que trabajes para ambos. Es imposible. O te sirves a ti mismo o sirves a las riquezas, dice la Escritura. Sirves a las riquezas o sirves a Dios, pero no sirves a ambos, no puedes servir a ambos. Acompáñenme al libro de Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? El verso 13. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactáis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica,
amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermanos míos, es súper importante ver cómo es la obra del Espíritu y cómo es la obra de la carne. Hay mucha diferencia. Y se grafica en la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial. Hermanos, si tú siembras para tu carne, no me puedes decir que tu sabiduría proviene de lo alto, o que estás aplicando una sabiduría que has adquirido de la palabra de Dios. Si tú estás sembrando para tu propia carne, hermanos míos, eres necio, porque la sabiduría terrenal es necedad para Dios. Entonces, alguien que evidentemente está conduciendo su vida, hermanos míos, paso a paso, agigantado hacia el infierno, hacia el mundo, hacia afuera de la palabra de Dios, sin duda es un necio. Sin duda, hermanos míos, es un necio. No puede ser alguien decir que no está en la comunión de los santos porque es sabio y esa sabiduría le bajó repentinamente desde los cielos. Hermano mío, todo aquel que deja los medios de gracia es un necio. Es un necio. Aquel que no ora, aquel que no lee su palabra, aquel que no está en la comunión de los santos, que no participa, hermanos míos, es un necio. Aquel que menosprecia lo que Dios ha hecho es un necio. Conozco, hermanos míos, mucha gente que se cree sabia y entendida. Claro, no lo dicen abiertamente porque tienen una aparentemente son mansos y aparentemente son humildes, aparentemente. Y no lo dicen, pero es una apariencia. Pero sus actos y conductas, hermanos míos, siempre los delatan, siempre. Al soberbio y altivo siempre lo delata en el corto plazo lo que piensan de sí mismos. Siempre van a salir pillados, en algún momento. Van a fingir un tiempo, pero en algún momento siempre van a ser delatados por sus propios actos. Muchos creen, hermanos míos, que poniéndole el pie encima a otros, ellos suben. Eso lo he visto en el trabajo, en la iglesia, en el barrio donde uno vive, en todas partes. Muchos creen que haciéndole la cama, como decimos en Chile, haciéndole la cama al otro, ellos están bien posicionados. Tal vez desde la perspectiva humana, pero desde la perspectiva divina, hermanos míos, eso no tiene ningún asidero escritural. Es imposible que poniéndole piedras en el camino para que el cojo tropiece, uno pueda ganar la carrera. En Cristo no es así, hermanos míos. En Cristo no es así. En Cristo tú haces algo incorrecto, indebido, y eso sembraste, y lo sembraste para tu carne, recuerda. No sé si algunos recuerdan o algunos habrán visto un maratonista que cayó y se detuvo a levantar al otro, mujer, y se detuvo a levantar a la otra mujer y no le importó si iba a ganar o a perder la carrera. ¿Alguien recuerda? ¿Alguien lo vio? Hermanos míos, en plena competencia. En plena competencia. Cayó su rival y se detiene a levantarla. Entonces, las actitudes y actos, hermanos, de benevolencia no tienen que ver con sembrar para sí mismo, tienen que ver con sembrar para el Espíritu, y el Espíritu, hermanos míos, tiene que ver con darle también al prójimo, con darle a otro. Uno no siembra para sí mismo en el Espíritu. Cuando uno siembra en el huerto del Espíritu Santo, en el huerto de Dios, hermanos míos, ese huerto es común, no es propio, no es privado. Entonces, muchos creen que poniéndole el pie encima a otros, como le digo, ellos suben. Se burlan de aquellos que consideran que están por debajo. Menosprecian el nivel intelectual de muchos. Muchas personas elevan su nivel intelectual denostando al otro. En la medida en que miran al otro en menos, creen que ellos suben también su nivel. Destacan sus habilidades y capacidades. Son arrogantes y soberbios. Y les da lo mismo ir dejando heridos
en el camino, con tal de seguir en pos de su propia opinión, que por lo demás consideran, como les dije al principio, sabia. Hermanos míos, eso consideran algunos que es ser sabio, que es ser astuto, que es ser inteligente, que este mundo es el que te va a premiar de todos los esfuerzos que hagas por lograr algo en esta tierra. Y claro, vas a conseguir algunas metas en esta tierra, pero si eres de Cristo y estás sembrando para esta tierra, tu recompensa la vas a recibir en esta tierra. No esperes recibir recompensa arriba. Todo aquel que espera recibir recompensa en esta tierra, créame que la va a recibir. Pero no va a recibir recompensa cuando estemos en la presencia de Cristo. Hermanos, según Santiago, una persona sabia muestra su sabiduría a través de sus buenas obras y su buena conducta, pero con una característica principal, que es en mansedumbre. En mansedumbre. Ningún soberbio, ningún arrogante, ningún altivo es manso. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la mansedumbre? ¿Qué quiere decir la palabra mansedumbre? Manso. ¿Alguien vino a esa clase? ¿Nadie vino? ¿Nadie de los que está acá vino? Nadie. ¿Nadie vino? ¿Cómo? No escuché. Manso, hermanos míos, significa enseñable. Enseñable. Eso significa manso. Enseñable. Recuerden que les puse en esa oportunidad, les puse el ejemplo de un caballo que no es manso, es chúcaro. Un caballo montés, por ejemplo, es un caballo chúcaro, que no ha sido amansado. ¿Ese caballo se deja montar? Imposible. Y después de que el hombre que trabaja en la vida de ese caballo lo amansa, es decir, lo domestica, lo hace su amigo, lo allega a sí mismo, y el caballo queda enseñable, y una vez que es domesticable, amansado, recién ahí se le pueden empezar a enseñar cosas, porque a partir de ahí es enseñable. Eso es manso. Y fíjense que Santiago nos dice que la sabiduría que proviene de lo alto, hermanos míos, es con una cualidad súper importante, principalmente mansa. Entonces, toda persona que es soberbia y arrogante no puede decir que es mansa y que es sabia a la vez. O sea, es imposible. Es imposible. No tiene que ver una cosa con la otra. No se juntan, son agua y aceite. Entonces, la sabiduría que desciende de lo alto es, dice también el libro de Santiago, como les dije, que se ve por sus conductas y por sus obras, en mansedumbre, pero también dice que es pura. Y pura, hermanos míos, significa sin manchas, sin aditivos, sin contaminación, no está corrompida, no ha sido intervenida por el hombre. Eso es pura. Entonces la sabiduría que proviene de lo alto, hermanos míos, pasa directo a la conducta del hombre porque el Espíritu es quien la filtra, el Espíritu Santo. Entonces cuando un hombre, una persona, un creyente dice ser sabio, se nota claramente si esa sabiduría es propia o es de la palabra de Dios. Hermano, hay mucha gente que conoce muchos versículos bíblicos y que uno habla con algunas personas y saltan, pero así con los versículos. ¿Eso lo hace una persona sabia? Lo hace una persona conocedora de la Escritura, pero lejos de ser una persona sabia. Ahora, ¿significa que no es sabio porque sabe versículos? No, tampoco significa eso. Pero no necesariamente una persona que sabe muchos versículos es una persona sabia. Entonces una persona sabia, hermanos míos, se caracteriza principalmente por cómo Santiago la describe, que es una persona en primer término enseñable, moldeable. Segundo, que esa sabiduría que es pura, que proviene de lo alto, es pura,
que no ha sido intervenida ni contaminada por el hombre. También es pacífica. Es pacífica. Busca la paz y sigue la paz, como dice la Escritura. No solo busca la paz, sino que también la sigue. O sea, no solo es pacífico él, sino que procura la paz también para el resto. Es una persona que está alejada de los pleitos, de las peleas y procura evitar los conflictos y las divisiones, las disensiones. Es una persona que, hermanos míos, no divide. Donde hay división, no está Cristo. Eso siempre recuérdenlo. Donde hay división, no está Cristo. Hermanos, muchos incluso invocando la palabra de Dios, invocando el nombre de Dios, se dividen. Hay iglesias, hay grupos de hermanos que se van de una iglesia invocando la palabra de Dios. Hermanos míos, donde hay división no está Cristo. Es así de simple. Donde hay división no está Cristo. Porque lo que Cristo hizo, aún en el pecado, es mostrar el pecado y buscar el arrepentimiento. No dividir. No dividir. Entonces, donde hay división no está Cristo. Por eso Santiago también lo describe. Y tampoco esta persona, hermanos míos, resta, sino que busca sumar. Una persona sabia, una sabiduría de lo alto busca sumar. Esta sabiduría de lo alto, hermanos míos, busca también, indudablemente, la comunión con el Espíritu Santo, porque proviene del Espíritu Santo la sabiduría de lo alto. Entonces, una persona que es sabia, con sabiduría de lo alto, indudablemente que tiene comunión con Cristo, con la palabra, con el Espíritu Santo. Esta comunión, hermanos míos, no proviene del hombre, no es del hombre, no está corrompida por el hombre. Esta sabiduría también, hermanos míos, es tolerante. Una persona tolerante es aquella que sabe primeramente de sus defectos, de sus pecados, de sus falencias. Es imposible ser tolerante si uno tiene un concepto de sí mismo que llega casi al techo. ¿Cómo voy a ser tolerante con el resto si yo creo ser la última chupada del mate, lo mejor que hay? Si yo me creo el top, ¿cómo voy a ser tolerante con el resto si todo me va a parecer necio y estúpido lo que los demás dicen o hacen? Todo me va a parecer por debajo del hombro lo que los demás dicen o hacen. Siempre voy a estar mirando a los demás por encima del hombro porque me parece que es necio, que es torpe, que no está a mi altura. Entonces, una persona tolerante, hermanos míos, lo primero que encuentra uno en una persona tolerante es una persona que reconoce sus defectos, es una persona que reconoce sus debilidades, sus flaquezas, sus incapacidades, y las tiene tan claras que cuando ve en otro tales cosas, se analiza a sí mismo. Primero se analiza a sí mismo y ve que lo que hay en el otro es una debilidad. Hermanos míos, cuando nosotros vemos en el resto algo malo, tendemos a llamarle pecado. ¿Se han dado cuenta de eso? Tendemos a llamarle pecado. Todo lo malo que vemos en el resto es pecado, pero lo malo que vemos en nosotros se llama pecado, ¿no? No, pues cuando lo miramos nosotros mismos es una falta, es un error, pero no es pecado. En el resto al tiro es pecado. En nosotros es una equivocación, una falta, un error, pero no es un pecado. Eso habla también de personas que no son humildes, porque nos vemos, no calibramos de la misma manera nuestros defectos que los de los demás, lo calibramos de manera distinta. Entonces, hermanos míos, cuando nosotros apreciamos de esa manera, nosotros estamos sembrando para nuestra propia carne, porque lo que estamos haciendo es sembrando en nuestro ego un alto concepto de nosotros mismos. Y cada vez crecemos más. Como yo le he dicho en otras oportunidades, yo físicamente mido 1,50 m, pero mi ego mide 1,90 m. Pero ustedes no lo pueden ver, porque ustedes pueden apreciar lo visible. Pero en rigor, hermanos míos, cuando uno
Si uno pudiera ver la espiritualidad y el ser interior de otra persona, podría ver lo que realmente es. Y sería terrible para todos nosotros que conociéramos el interior de cada uno de nosotros. Porque solo Dios conoce la maldad que hay en nosotros. Hermanos míos, ni siquiera nosotros mismos. Porque recuerden que la Biblia dice que Dios conoce el corazón y la intención que hay en él. Y a veces nosotros conocemos solo nuestras conductas y conocemos nuestros pensamientos. Pero Dios conoce mucho más profundamente el corazón del hombre. Mucho más que cada uno de nosotros. Entonces, una persona, hermanos míos, tolerante se considera primeramente a sí mismo. Siempre se va a considerar primeramente a sí mismo y luego considera los errores o defectos del otro, pero primeramente a sí mismo. Vamos al libro de Gálatas de nuevo, capítulo 5. El verso 22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice la Escritura, no hay ley. Hermano mío, si tú has sembrado para el Espíritu, el resultado inherente de esta siembra es lo que acabo de leer. El resultado que es propio de la siembra para el Espíritu, recuerden que es para Dios, el resultado de esta siembra es que Dios va a poner en ti el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Dios lo va a hacer. No son cosas en las que tú debas trabajar, recuerda, son frutos del Espíritu. Es el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu no depende de lo que tú hagas o dejes de hacer. Solamente depende de ti en dónde estás sembrando. ¿Estás sembrando en tu propio campo o en el campo de Dios? Si has sembrado en el campo de Dios, el resultado de esa semilla va a ser amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas cosas las va a dar Dios. Te las da Dios, no dependen de ti. Tú no puedes decir, a partir de mañana voy a empezar a trabajar para ser una persona más mansa. Hermanos míos, ese es el fruto del Espíritu. Y tú tienes que solamente sembrar para el Espíritu y el Espíritu te va a dar como resultado de tu siembra ese trabajo. Es lo que tú vas a poder ver. Recuerden que los frutos, hermanos míos, son visibles. Yo puedo ver si alguien tiene frutos o no. Y si ese alguien no tiene frutos, como ya se lo he dicho en otras predicaciones, el Señor mandó a cortar el árbol que no dio frutos. ¿Por qué? Porque evidentemente no tenía frutos. Era evidente que no había frutos en él y como no vio los frutos, mandó a cortarlo para enseñarnos que si tú no tienes frutos visibles, pregúntate, ¿estaré sembrando en la tierra correcta? ¿Estaré sembrando la semilla correcta? ¿Estoy sembrando para el Espíritu? ¿Estoy trabajando en la tierra del Señor, en el campo que es de mi Dios? ¿Estaré haciéndolo? Porque si, hermano mío, no se nota que soy creyente, entonces hay algo que debes preguntarte. Si no se nota que soy creyente, si los demás no tienen idea que yo soy creyente, si no ven una conducta distinta, hay algo que está pasando que está mal en tu diario vivir. Hay algo que no puede ser que los demás no se den cuenta. Hermano, no se trata de que andemos flotando, se lo he dicho muchas veces. Pero los creyentes se nos debe notar que somos creyentes. Se debe notar en nuestro hablar. También se lo he dicho en otras predicaciones. ¿Por qué cuando Pedro negó al Señor le dijeron, tú eres uno de ellos? Y él lo negó, dijo, no, pero si hablas como ellos. ¿Por qué se notaba que hablaba como el Señor? Hermanos míos, porque tuvo más de 3 años viviendo todos los días de su vida con el Señor. Y si tú tienes comunión con Cristo, hermano mío, con su palabra, con el Espíritu, ¿no debiera ser identificado también como uno de los de Cristo? ¿Cómo fue identificado Pedro? Pero si de tu boca salen palabras soeces,
Malas palabras, hermanos míos. Entonces, ¿cómo te van a identificar como uno de los de Cristo? Tú puedes decir, es que yo no he estado con Cristo. Qué pena que no hayas estado con Cristo. Hermanos míos, porque los que somos de Cristo conocemos a Cristo y Él nos conoce a nosotros. Entonces es importante, hermanos míos, entender que el fruto del Espíritu depende de dónde tú siembras, no de tu trabajo. Depende de dónde tú siembras. El resultado de tu trabajo lo va a dar Dios. Y se va a notar que en ti hay amor, gozo, paz, paciencia, etc. Si tú has sembrado para el Espíritu, el resultado va a ser ese. Hermanos míos, el diablo quiere engañarte. El diablo quiere engañarte. Hay algunos que se admiran porque en algunas iglesias hablamos del diablo o del infierno. Se asombran, se asustan. Pero si es real, no es un mito. Lo que el diablo quiere es que no hablemos de él, para no darlo a conocer. Pero el diablo es real. El diablo quiere engañarte, como dije, se disfraza de ángel de luz. Quiere que le sigas y que le sirvas a él mismo. Y que le sirves al diablo cuando te sirves a ti mismo. Recuerden que el Señor dijo, mas vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, si no eres de Cristo, eres del diablo. Y quiero decirte algo que a lo mejor tú tienes una equivocación en tu mente que ha sido producida por Hollywood. El diablo no es tu enemigo. El diablo es enemigo de Dios. No es tu enemigo. El diablo es enemigo de Dios, no es enemigo de los cristianos. Como es enemigo de Dios, quiere deshacer la obra de Dios. Y te va a tentar a ti para dañar a Dios. Si no quiere dañarte a ti, tú le das lo mismo. Tú le das exactamente lo mismo al diablo. Quiere destruirte para dañar a Dios. Dios es su oponente. Dios es el rival del diablo. A él quiere destruir. A él quiere avergonzar. No a ti. Tú eres el instrumento que él usa para denostar y de tratar e intentar hasta el fin de los tiempos de derribar a Dios. Entonces, como no es tu enemigo, solamente eres una marioneta de él cuando estás en las manos de él. Vamos al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 3. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, la palabra de Dios, la paz y la palabra de Dios deben gobernar nuestra vida. Dicen, y la paz de Dios gobierne. Dice, fíjense bien, dice gobierne. La idea y la connotación de gobierno, hermanos míos, es de liderazgo. Es de liderazgo, es de jefatura, es de mandar. Entonces, ¿qué está diciendo? Que debe mandar nuestra vida. Debe ser tu jefe. Debe ser quien te gobierna. Para poder gobernar, hermanos míos, se necesita tener autoridad. Si no tienes autoridad, no puedes gobernar. Si esta iglesia no le da la autoridad al pastor para que la gobierne, no la puede gobernar. Si esta iglesia no le da la autoridad a la membresía para que gobierne junto con el pastor la iglesia, no pueden gobernar la iglesia. Si esta iglesia, hermanos míos, le da lo mismo todo, hermanos míos, no hay quien gobierne. Y va a ser un caos. Si la familia no reconoce al padre como la autoridad, el padre no puede gobernar.
va a ser un títere. Entonces, la connotación y la idea de gobierno, hermanos míos, es de autoridad para mandar. Entonces, para poder gobernar se necesita tener autoridad. Y de eso está hablando Dios acá. Si Dios, hermanos míos, no es tu padre, ojo, si Dios no es tu padre es el diablo. Si Dios no es tu padre es el diablo, debes tenerlo claro. Y si Cristo no es tu Señor, ¿cómo entonces harás lo que ellos dicen? No son tu autoridad. Dios y el Señor Jesucristo hablan a la vida de los creyentes a través de su palabra. Y si la palabra de Dios no es autoridad en tu vida, menos lo va a ser Cristo y mucho menos aún Dios. Si Dios no es tu Padre y Cristo no es tu Señor, entonces no eres creyente. Y aunque quieras, no podrás sembrar para el Espíritu. Vas a sembrar siempre para tu carne, para tus propios deseos, para lo que tú consideres que es lo correcto. Tienes una alta opinión de ti mismo, aun cuando seas una persona que aparenta ser humilde. Manso y humilde como el Señor. Manso y humilde. Recuerden que el Señor Jesucristo dijo que debemos ser como Él. Mansos y humildes. Ese es el distintivo de los hijos de Dios. Mansos y humildes. Entonces, ¿cómo entonces harás lo que la palabra de Dios dice? Tu Señor, entonces, es vuestro Padre, el diablo. O eres de Cristo o eres del diablo. Siembras para ti en tu propio huerto o siembras para el Espíritu en el huerto de Dios. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos el tiempo que nos permite meditar y reflexionar en su palabra. Gracias por cada hermano que ha llegado, bendígales y déles gracias en todo lo que hacen. Permita, Señor, que cada uno de los que aquí estamos seamos parte, Señor, de los suyos. No permita que ninguno de los que aquí estamos se pierda. Ayúdenos, por favor, Padre. Perdone nuestras faltas, nuestros pecados y denos la gracia que necesitamos para saber, Señor, dónde estar, qué hacer, qué pensar, qué decir. Queremos ser gobernados por su palabra. Ayúdenos, Padre, por favor, para su gloria. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor nos bendiga a todos.